No todo el mundo se detiene a escuchar algo así. La mayoría sigue adelante, sigue cumpliendo con lo que se espera, sigue respondiendo a lo urgente, sigue funcionando dentro de la forma que aprendió. No porque todo esté bien, sino porque detenerse a veces parece un lujo que no todos sienten que pueden permitirse. Suele llegar aquí quien ya no puede seguir viviendo de la misma manera. No necesariamente porque su vida haya colapsado. A veces, desde fuera, todo parece estar en su sitio. Hay rutina, hay compromisos, hay estructura, pero internamente aparece una sensación difícil de explicar. Una especie de desgaste silencioso. No es tristeza constante, no es una crisis evidente. Es más bien la percepción de que algo, aunque no se haya roto, ya no encaja. Sigues habitando tu vida, pero ya no te reconoces del todo en ella. Hay etapas en las que el malestar no se presenta como dolor, sino como distancia. Una distancia suave, pero persistente, entre lo que haces y lo que sientes. Muchas personas atraviesan este momento sin poder nombrarlo. Simplemente sienten que están cansadas de una forma distinta. No es el cansancio que se resuelve descansando. Es un cansancio más profundo, que tiene que ver con el sentido desde el que se vive. Desde una mirada existencial, este estado no es un error. No es un fallo personal. No es señal de debilidad ni de ingratitud. Es en muchos casos, la señal de que una forma de vivir ha llegado a su límite interno. Viktor Frankl observó que el ser humano puede soportar grandes dosis de dolor cuando encuentra sentido en lo que vive. Pero cuando el sentido se pierde, incluso una vida aparentemente estable puede volverse difícil de habitar. No porque falten cosas, sino porque falta una orientación interna que las sostenga. El vacío del que hablaba Frankl no siempre se manifiesta como desesperación. A veces se manifiesta como automatismo, como una vida que se vive más por inercia que por conexión. En este punto, muchas personas intentan empujarse a seguir igual. Se exigen más motivación, se obligan a estar bien, se comparan con quienes parecen avanzar sin cuestionarse nada. Pero cuanto más se empujan, más evidente se vuelve el desajuste, porque hay algo interno que ya no acepta ser ignorado. Este momento no pide soluciones rápidas, no pide respuestas inmediatas, pide comprensión, pide que algo sea escuchado antes de ser corregido. Desde dentro no es un espacio para llegar a conclusiones, es un espacio para detenerse, para mirar con honestidad lo que está ocurriendo por dentro cuando la forma en la que vivíamos deja de sostenernos. A este punto de transición podemos llamarlo de muchas maneras. Crisis, cansancio, cambio. Pero desde una mirada más amplia, es un umbral, un lugar intermedio entre lo que ya no somos y lo que todavía no sabemos ser. Habitar este umbral no es cómodo, pero tampoco es inútil. Es aquí donde muchas personas empiezan, por primera vez, a escuchar su vida desde dentro. El vacío existencial no suele presentarse como un sufrimiento evidente. No siempre duele de forma clara. A veces lo que aparece es una sensación de falta, pero una falta difícil de concretar. Desde fuera, muchas vidas parecen funcionar con normalidad. Hay responsabilidades asumidas. Hay rutinas establecidas. Hay incluso momentos de satisfacción. Sin embargo, por dentro comienza a instalarse una pregunta silenciosa. No una pregunta formulada con palabras, sino con cansancio. Un cansancio que no se resuelve durmiendo más ni desconectando unos días. Es una sensación de desconexión interna que aparece cuando lo que se hace deja de estar vinculado con algo que se sienta significativo. Viktor Frankl llamó a este estado vacío existencial. No porque la vida esté vacía en sí misma, sino porque el sentido desde el que se vivía ha dejado de estar presente. Es importante comprender esto con cuidado. El vacío existencial no es lo mismo que la depresión clínica. Puede coexistir con ella, pero no son lo mismo. Una persona puede no sentirse triste,
puede incluso sentirse funcional, y aún así experimentar un profundo vacío. Porque el vacío no tiene que ver con el estado de ánimo, sino con la orientación interna. Cuando el sentido se retira, la vida puede seguir avanzando, pero lo hace sin dirección clara. Y esa falta de dirección suele vivirse como confusión, apatía o una necesidad constante de distracción. Muchas personas, cuando empiezan a sentir este vacío, intentan llenarlo. Más actividades, más estímulos, más ruido, redes sociales, trabajo constante, proyectos encadenados. No porque quieran vivir superficialmente, sino porque no saben qué hacer con ese silencio interno que empieza a incomodar. Pero el vacío no se llena, porque no es un espacio que pida ser ocupado, es un espacio que pide ser comprendido. El vacío aparece cuando el sentido que organizaba la vida ya no responde a la persona que se está siendo ahora. No es una traición a la vida anterior, no es ingratitud, es transformación. Muchas personas se culpan por sentirse así. Se dicen a sí mismas que no deberían sentirse vacías, que tienen motivos para estar bien, que hay otros que lo pasan peor. Pero el sentido no funciona por comparación, funciona por coherencia interna. Y cuando esa coherencia se pierde, el vacío aparece como una señal. No para castigarnos, sino para avisarnos de que algo necesita ser revisado. El problema no es atravesar el vacío, el problema es ignorarlo. Cuando se ignora, suele manifestarse de otras formas. Irritabilidad constante, falta de motivación, dificultad para disfrutar. No porque la persona sea incapaz de disfrutar, sino porque el disfrute sin sentido termina volviéndose superficial. Desde la logoterapia, el vacío existencial no es algo que deba eliminarse rápidamente, es algo que necesita ser escuchado, porque señala un momento en el que la vida ya no puede seguir siendo vivida desde los mismos significados de antes. Comprender esto no elimina el vacío de inmediato, pero cambia la forma en la que se vive. Deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en un mensajero. Un mensajero incómodo, sí, pero profundamente humano. A lo largo de la vida, todas las personas construyen una identidad, no como algo falso, sino como una forma necesaria de adaptarse al mundo. Aprendemos quién ser para encajar, para responder, para sobrevivir emocionalmente a las circunstancias que nos tocan. Esa identidad se va formando a partir de expectativas, experiencias, responsabilidades y vínculos. Y durante un tiempo, suele funcionar. Nos da estructura, nos da dirección, nos permite movernos por la vida con cierta estabilidad. El conflicto aparece cuando esa identidad sigue funcionando por inercia, incluso cuando, por dentro, ya no es coherente. No porque esté mal construida, sino porque fue creada para una etapa anterior de la vida. Muchas personas llegan al vacío existencial no porque hayan perdido algo externo, sino porque la identidad que sostenía su vida ha dejado de representar lo que internamente son ahora. Siguen ocupando el mismo lugar, siguen cumpliendo el mismo rol, siguen respondiendo a las mismas demandas, pero algo dentro ya no responde igual. Aparece entonces una sensación de extrañeza, como si uno estuviera viviendo una vida que ya no termina de sentir como propia. Este desajuste suele vivirse con mucha culpa, porque desde fuera no hay razones evidentes para sentirse mal. La persona puede pensar que está siendo ingrata, inmadura o egoísta, pero el desajuste entre identidad y sentido no tiene que ver con capricho, tiene que ver con crecimiento. La identidad es una forma, el sentido es el contenido que la habita. Cuando el contenido cambia y la forma permanece rígida, aparece el conflicto interno. Muchas personas intentan resolver esto ajustando la identidad. Se esfuerzan más, se adaptan mejor, se exigen coherencia externa. Pero cuanto más intentan encajar en una forma que ya no es viva, más se intensifica el malestar.
porque lo que está pidiendo cambio no es la conducta, sino el lugar interno desde el que se vive. En estos momentos, la pregunta no suele ser ¿qué tengo que hacer?, sino ¿desde dónde estoy viviendo? Esa pregunta rara vez tiene una respuesta inmediata, y eso inquieta, porque estamos acostumbrados a resolver, a decidir, a actuar, pero el desajuste identitario no se resuelve actuando más rápido, se atraviesa deteniéndose, observando, permitiéndose no saber, durante un tiempo, quién se está siendo. Este momento suele vivirse como una pérdida de referencias. Lo que antes motivaba ya no motiva. Lo que antes daba sentido ahora se siente vacío, no porque fuera falso, sino porque ya cumplió su función. Reconocer esto no significa rechazar el pasado, significa honrarlo entendiendo que la vida no es estática, que las identidades también necesitan transformarse para seguir siendo habitables. El vacío que aparece aquí no es señal de fracaso, es señal de que algo interno ya no puede seguir viviendo desde una forma que quedó atrás. Aceptar este desajuste no lo resuelve de inmediato, pero abre un espacio nuevo, un espacio donde la identidad deja de ser una jaula y empieza a convertirse en algo más flexible, más vivo, más acorde con lo que se está siendo desde dentro. Hay momentos en los que la mente insiste en seguir funcionando como siempre lo ha hecho. Quiere sostener el ritmo, quiere cumplir, quiere mantener la forma, incluso cuando algo interno ya no puede más. En esos momentos, a veces es el cuerpo el que toma la palabra, no como castigo, no como fallo, sino como límite. El cuerpo no razona, no negocia con expectativas, simplemente responde cuando una forma de vivir deja de ser sostenible. Muchas personas empiezan a notar señales físicas justo cuando intentan seguir adelante ignorando lo que sienten. Cansancio persistente, tensión constante, dificultad para descansar incluso cuando hay tiempo, sensación de peso, de saturación, de no llegar nunca del todo. Estas señales suelen interpretarse como un problema que hay que resolver, algo que hay que eliminar para poder seguir funcionando igual. Pero desde una mirada más profunda, el cuerpo no está estropeando el camino. Está marcando una frontera que la mente no supo o no pudo reconocer antes. El cuerpo señala cuando el ritmo no está alineado con el sentido, cuando se vive demasiado tiempo desde la exigencia y demasiado poco desde la coherencia interna. No es casual que muchas personas empiecen a sentir síntomas justo cuando atraviesan crisis de sentido o momentos de cambio identitario, porque el cuerpo también participa de la experiencia de sentido. No es solo un vehículo, es parte del proceso. Cuando el sentido se pierde, el cuerpo suele quedarse sosteniendo una vida que ya no se siente habitada. Y sostener algo así tiene un coste. Por eso aparecen la fatiga profunda, la desconexión, la sensación de estar forzándose incluso en lo cotidiano. Muchas personas se enfadan con su cuerpo en estos momentos. Lo viven como un obstáculo, como algo que no responde cuando debería. Pero el cuerpo no está fallando. Está diciendo hasta aquí. Está diciendo que no puede seguir sosteniendo una forma de vida que ya no tiene un sentido claro para la persona que la vive. Escuchar este límite suele generar miedo, porque implica detenerse. Implica cuestionar la forma en la que se estaba viviendo. Implica aceptar que algo necesita cambiar, aunque todavía no sepamos qué. Pero ignorar el cuerpo no hace que el límite desaparezca. Solo hace que se vuelva más intenso, más insistente, más difícil de ignorar. Escuchar el cuerpo no significa rendirse ni abandonar la vida. Significa empezar a vivir desde un lugar más honesto, desde un ritmo que no esté sostenido únicamente por la obligación, sino también por la conexión interna. El cuerpo no pide soluciones rápidas, no pide respuestas inmediatas. Pide coherencia,
Pide que la vida empiece a ser vivida desde un lugar que no lo esté forzando constantemente. En este sentido, el cuerpo se convierte en un aliado incómodo, pero necesario, porque señala el punto exacto en el que ya no es posible seguir ignorando lo que se siente desde dentro. Aprender a escuchar este límite no resuelve el vacío de inmediato, pero crea el espacio necesario para que el sentido pueda empezar a reorganizarse. Sin ese espacio, cualquier intento de cambio termina siendo superficial. Con ese espacio, incluso el cansancio empieza a tener un lugar y una función dentro del proceso. Cuando se atraviesa el vacío existencial, es habitual que aparezca una urgencia. La urgencia de encontrar sentido, de comprender rápido qué hacer con lo que se siente, de volver a tener una dirección clara que alivie la incertidumbre. Sin embargo, desde una mirada existencial, el sentido no aparece como una respuesta inmediata. No se presenta como una idea brillante ni como una revelación repentina. El sentido no se fabrica, no se decide por voluntad, no se impone desde la mente. Viktor Frankl insistía en que el sentido no es algo que el ser humano inventa, sino algo que descubre en relación con la vida que vive. Este cambio de perspectiva es clave, porque desplaza la pregunta. En lugar de preguntarnos ¿qué quiero yo de la vida?, la pregunta pasa a ser ¿qué me está pidiendo la vida en este momento concreto? Cuando se atraviesa una etapa de vacío, esta pregunta suele resultar incómoda, porque no tiene una respuesta clara ni inmediata, y porque obliga a soltar la idea de control. El sentido no siempre aparece como algo grande. A veces no tiene forma de proyecto, ni de decisión importante, ni de cambio radical. A veces aparece como una dirección muy sutil, como un pequeño ajuste interno que empieza a devolver coherencia a la forma de vivir. Puede aparecer como una forma distinta de estar, de relacionarse, de mirar la propia vida con menos exigencia y más honestidad. Muchas personas se frustran porque buscan el sentido como si fuera una respuesta definitiva. Algo que, una vez encontrado, elimina todas las dudas. Pero el sentido no funciona así. El sentido es dinámico. Cambia con la vida. Se transforma a medida que la persona cambia. Por eso, atravesar el vacío no implica encontrar un nuevo sentido de inmediato. Implica crear las condiciones para que el sentido pueda empezar a emerger. Y esas condiciones no tienen que ver con hacer más, sino con escuchar más. Escuchar lo que ya no resuena. Escuchar lo que pesa. Escuchar lo que se siente forzado. Escuchar lo que, aunque no tenga nombre, empieza a reclamar atención. El sentido suele aparecer cuando la vida deja de ser vivida exclusivamente desde la obligación y empieza a ser vivida desde una relación más honesta con lo que se siente. No es una recompensa, es una consecuencia de haberse permitido atravesar el vacío sin negarlo ni taparlo. En este proceso, muchas personas descubren que el sentido no siempre coincide con lo que esperaban. Puede ser más sencillo, más cotidiano, menos espectacular, pero también más real, más habitable, más acorde con la persona que se está siendo ahora. El vacío empieza a transformarse cuando deja de ser vivido como un enemigo, y empieza a ser reconocido como un espacio de escucha. Un espacio incómodo, pero necesario, donde la vida vuelve a preguntarnos desde dónde queremos vivirla. Y aunque la respuesta no llegue de inmediato, el solo hecho de sostener la pregunta ya empieza a cambiar la forma en la que se habita la experiencia. Llegados a este punto, es posible que no haya respuestas claras, y eso está bien, porque este tipo de procesos no se cierran con conclusiones, sino con comprensión. El vacío existencial no es un lugar donde quedarse a vivir, pero tampoco es un lugar del que haya que huir rápidamente. Es un espacio de tránsito, un umbral, un punto intermedio entre una forma de vivir que ya no sostiene, y otra que todavía no ha tomado forma. Habitar este umbral no significa quedarse paralizado,
Significa aceptar que hay momentos en la vida en los que no saber es parte del camino. La prisa por cerrar el vacío suele venir del miedo. Miedo a perder el control. Miedo a decepcionar. Miedo a no estar a la altura de lo que se espera. Pero el vacío no se resuelve desde la exigencia. Se atraviesa desde la presencia. Estar presente no implica entenderlo todo. Implica dejar de luchar contra lo que se siente. Permitir que la experiencia sea lo que es sin forzarla a convertirse en otra cosa. Muchas personas descubren algo importante cuando dejan de resistirse al vacío. Descubren que no están rotas, que no han fallado, que no se han equivocado de vida. Descubren que están atravesando un momento de reorganización profunda. Un momento en el que la vida está pidiendo una forma distinta de ser vivida. No más perfecta, no más productiva, más honesta, más coherente con lo que se siente desde dentro. Habitar el umbral implica soltar la idea de que todo proceso tiene que tener un resultado inmediato. Algunos procesos solo piden tiempo. Tiempo para que algo termine. Tiempo para que algo nuevo empiece a insinuarse. A veces, el mayor acto de cuidado no es hacer cambios radicales, sino dejar de empujarse a seguir igual cuando algo interno ya no puede hacerlo. El sentido, como hemos visto, no llega desde el control. Llega desde la escucha, desde una relación más atenta con la propia experiencia, desde permitirse vivir de una forma que no esté permanentemente en contra de uno mismo. Si estás atravesando un momento así, no necesitas resolverlo todo ahora. No necesitas tener claro hacia dónde vas. A veces, basta con reconocer que ya no puedes seguir viviendo desde donde estabas. Ese reconocimiento, aunque incómodo, ya es un movimiento. Un movimiento hacia una vida más habitable, más alineada, más viva. Este espacio, desde dentro, no pretende llevarte a ningún lugar concreto. Pretende acompañarte mientras atraviesas lo que ya está ocurriendo, sin empujarte, sin exigirte claridad, sin decirte cómo deberías sentirte. A veces, escuchar con atención ya es suficiente para que algo interno empiece a ordenarse. Y aunque el camino no sea evidente todavía, el solo hecho de detenerte y escuchar, ya indica que algo importante está teniendo lugar desde dentro. Si lo que has escuchado ha resonado contigo, suscribirte es una forma de seguir acompañándonos.